El siguiente es aeromicología hospitalaria y exposición a aeroalérgenos. Primeros hallazgos en áreas críticas de un hospital de segundo nivel. Soy Elin Ceballos, soy estudiante de AIBA, soy maestrante de genética humana y soy miembro junior del Comité de Aerobiología de la SLAC. Entonces el día de hoy les traje algo de aerobiología, como la aeromicología, ¿no? Entonces, bueno, el tema que voy a presentar es aeromicología hospitalaria y exposición a aeroalérgenos, primeros hallazgos en áreas críticas de un hospital de segundo nivel. Esto aquí lo hice en un hospital en Ecuador, yo soy de Ecuador, entonces allá desarrollé la primera parte del estudio. Bueno, como introducción, las esporas fúngicas suspendidas en el aire hospitalario representan un riesgo doble, ¿no? Pueden causar infecciones oportunas, que muchas veces se las llaman IAS, los epidemiólogos, y pueden actuar como aeroalérgenos que van a inducir sensibilidad respiratoria. La aeromicología hospitalaria permite identificar la carga fúngica ambiental y su relación con la salud tanto de los pacientes como del personal que trabaja ahí, ¿no? Bueno, este estudio presenta los primeros hallazgos sobre la presencia y distribución de hongos aeroalérgenos en áreas críticas con implicación aerológica y epidemiológica. Bueno, si bien esto que está aquí, que no pertenece a la parte intrahospitalaria, sino a la parte exterior, porque bueno, las miras de este estudio, que aún está muy chiquito, es después poder comparar la parte de la aerobiología externa con la parte interna, ¿no? Entonces, bueno, eso soy yo. Y bueno, ese es un Burkhardt, que es uno de los estos aparatos que se usan para hacer la métrica de polen y hongos. ¿Okay? Aunque el estudio dura 5 años, entonces tengo que esperar 4 todavía. ¿No? Entonces, bueno, los objetivos, o el objetivo principal de es evaluar la presencia y distribución de hongos aerógenos en distintas áreas críticas hospitalarias mediante el método de Koch. Esto, en cambio, bueno, si bien, por eso puse la comparación, esta de aquí es una medida volumétrica activa, porque pues, se usa como al vacío. Y esta de aquí se le llama pasiva porque simplemente es una caja Petri, ¿no? Que la exponemos al área, ¿no? Entonces, el método de Koch con fines epidemiológicos orientados a lo que es la prevención de IAS y el tema de la sensibilidad aeroalérgena. Bueno, siempre hago un espacio publicitario cuando hablo de algo de aerobiología. Pertenezco a la red latinoamericana de aerobiología, si a alguien le interesa, después puede contactarme para explicarles más sobre eso. ¿Okay? Estas aquí son unas cajas que obtuvimos en el hospital. Unas cajas que obtuvimos en el hospital y ese de ahí es con espiguillos. Y eso veo que parece una flor que es muy, muy bonito, pero casi se desmayan los intensivistas cuando se les enseña. ¿No? Entonces, bueno, para recordar, los hongos presentes en el área hospitalario no solo son patógenos oportunistas, ¿no? Sino que también pueden actuar como aeroalérgenos que desencadenan reacciones de hipersensibilidad tipo 1 tipo 3. Igual puede perjudicar a los pacientes atópicos asmáticos o con dermatitis atópica, podrían sufrir lo que son exacerbaciones, ¿no? Entonces, bueno, la metodología que usé para este pequeño estudio es un estudio observacional descriptivo, ¿no? Lo que se usó fueron placas de Garza-Buró, que son las que les enseñé hace un momento, que se abren 15 minutos, más o menos se pone a la altura de donde esté el paciente. Como esto lo hice en diferentes áreas, las alturas van a variar, ¿no? No es lo mismo respirar nosotros como personal médico, que estamos casi siempre parados, al paciente que, por ejemplo, en diálisis está prácticamente acostado, o los pacientes que están en la UCI que están totalmente acostados, o que están en semiflota, ¿no? Entonces, bueno, en las áreas en las que se hizo el muestreo fue en la unidad de cuidados intensivos de adultos, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en la unidad de cuidados intensivos prenatales, quirófano, banco de sangre, unidad de diálisis y emergencia.
También empecé a muestrear en quemados, pero eso ya no lo logré poner. Entonces, ¿qué se hace con las placas? Las placas se las abre, se las deja 15 minutos, se las cierra, luego se las lleva a microbiología, se incuban durante 5 días a 25 grados Celsius, y lo que se hace es un conteo, ¿no? El conteo de las UFC, que son las unidades formadoras de colonias, en cada placa, y el género, pues, para identificar el género, que esto obviamente no lo hago yo, sino el microbiólogo, lo hace a través de microscópico y macroscópico. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo las placas me dejaron ponerlas. Esto era la máquina de diálisis, que era lo más parecido a la altura del paciente que podía poner. Siempre la biología lo que busca es simular lo que respiramos, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, la máquina está un poquito más arriba, pero un aprox. Esta es la emergencia de la parte de traumatología. Estas son las cajas cuando ya se cierran, obviamente se tienen que rotular. Y bueno, transporte adecuado, ¿no? Entonces los resultados, que para mí maravillosos, pero a mis compañeras no les pareció tan maravillosos. Bueno, lo que encontramos, como les decía, se hizo a micro y macro. Era el Cladosporium, ¿no? Que podemos verlo, que bueno, está acá, que está en la parte macro, y de ahí se usó el toferol azul, ¿no? Que por eso se marca, no es que se ve así en la placa, sino que se pone azul por la sustancia. Encontramos Aspergillus flavus, por eso no digo que hospitales, pero la Aspergillus flavus lo encontré en la UCI en aislados, ¿no? Es justamente donde no debería estar, ahí está. El penicillium, el Tuchosporum, ¿no? Que pueden ver cómo se forman las plaquitas y luego ya los pasan al microscopio. Y bueno, el Aspergillus niger, que me es llamativo porque este de aquí, bueno, se ve horrible, pero es como el menos perjudicial, es el más amigable. Este es el que encontramos en las frutas, ¿no? Era llamativo al ver las placas y dónde salían, es que este de aquí sale en la parte pediátrica, ¿no? Entonces es probable que sea porque, claro, las mamitas llevan fruta, quizás no se hace un buen aseo, no se bota bien, y entonces las esporas andan por ahí pululando, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se encontró más carga fúngica por área? Bueno, si ven, la mayoría celeste es en la emergencia, ¿no? Porque la emergencia es un área donde es muy movida, ¿no? Van, vienen personas, entonces como que uno lleva y trae, pero creo que hay que recordar que esto de aquí básicamente está en los ductos, ¿no? Y bueno, seguido de la UCI, que debería ser un área más limpia, pero bueno, fue lo llamativo. También se encontró, pero no lo puse dentro de las placas, el Rhizopus nigricans, porque solo encontramos dos UFC, que bueno, ese sí es bien perjudicial, pero quizás solo fue un hallazgo porque no lo encontré en otra placa. El estudio lleva 2 meses, tuve un problema no determinado, pero no encontré más, solo ahí, puntual en banco de sangre. Entonces bueno, ahí está toda la explicación que se les hizo. Y bueno, para recordar como la importancia hacia la alergia, ¿no? Es que bueno, los Trichoforum están relacionados a lo que son la alveolitis alérgica extrínseca, el Aspergillus puede provocar bronquitis alérgica, aspergillosis pulmonar alérgica, ¿no? Patologías no, pero netamente la parte alérgica. Y bueno, el Penicillium y el Cladosporium, el rinitis alérgica. Entonces, de repente, si llega un paciente asmático, pues se puede exacerbar porque hay demasiadas esporas, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, los hallazgos microscópicos siempre deben integrarse, ¿no? Como un enfoque inmunológico. El entorno hospitalario puede actuar como un espacio sensibilizante. Y la prevención no solo de infecciones, sino bueno, también de enfermedades alérgicas ocupacionales y nosocomiales, ¿no? Entonces, este trabajo constituye la primera fase de un estudio piloto que en futuras etapas evaluará la exposición prolongada de 3 a 4 años al ambiente hospitalario para ver cómo favorece a la sensibilidad a hongos aerógenos en el personal de salud, ¿no? La idea es correlacionar la carga ambiental con la respuesta inmunológica de la salud ocupacional. Ya hemos estado hablando con algunos de mis compañeros que tienen en el hospital 3-4 años y sí están dispuestos a hacerse la prueba. Ahora, la cosa es que en el hospital no hay permiso porque
hay problemas políticos. Sí, porque, o sea, por eso yo nunca pongo el nombre del hospital, ¿no? Pero... Y bueno, estos son todos los autores, porque necesité de bastantes personas para lograr esto de aquí. Igual les mando un saludo de la doctora María Rojo Gutiérrez, que es la presidenta de la SLAE, que bueno, también revisó esto. Y eso es todo, gracias. Marisa, una pregunta. ¿Pudieron recabar datos respecto de infecciones de los pacientes que estaban en esas unidades donde encontraron mayor cantidad de unidades formadoras de colonia? Ese era mi plan, pero o sea, queríamos sacar más de UCI, porque como emergencia los pacientes van, se quedan un día y luego salen, entonces como que no. Pero en la UCI el problema, bueno, en Ecuador hay muchos problemas con la parte de los estudios de laboratorio. Entonces he estado tratando de buscar, pero realmente casi no se hacen exámenes fúngicos. Es más, por este estudio, los de laboratorio empezaron a estudiar los hongos, porque era como, nunca piden, o sea, no tenemos estudio. Siempre es como la última opción es pedirse al laboratorio, porque no siempre tenemos, porque realmente el país está pasando por un mal momento, entonces no tenemos lo efectivo. Entonces, realmente no he podido hacer eso. Por eso quiero hacer el PRIT con mis compañeros para... No, para mí cada inmunodeficiencias es como un riesgo importante para ciertos pacientes aislados, como decías, que estén en esas unidades, sabiendo la predisposición que pueden tener esos pacientes. Sí, aunque bueno, ahora, en Ecuador aumentó los casos de tuberculosis y tenemos muchos pacientes con tuberculosis y algunos sí han presentado tuberculosis. Entonces ahora como que quizás podemos empezar a sacar esos datos, pero ya hay que esperar mucho tiempo. Claro. Bueno, pero es un excelente punto de partida. Claro. Muy lindo trabajo. Está muy bueno el trabajo. Y yo te voy a preguntar una cosita. Si vos crees que ¿cuál es el origen del hongo, digamos? Si es los pacientes los traen, o está en las paredes, o tienen humedad en las paredes, de un edificio deteriorado. ¿Qué características tiene eso, digamos? No sé si, viste, como para poder diferenciar. Claro. O sea, algunos de estos hongos que todos sabemos están en la parte externa, como les dije, yo sí trabajé en la parte de la biología. Entonces, nosotros los respiramos normalmente, ¿no? Los hospitales, los ductos, no sé cómo se acá, pero en Ecuador están mal hechos, normal. Y, sí, o sea, traen de afuera hacia adentro, ¿me explico? Entonces, parte de esos hongos son los que están en el ambiente y tenemos mucha humedad. Si bien el hospital tiene solo 8 años, pero no hay mantenimiento. Entonces, nosotros tenemos filtros EPA, pero que ya tienen 2 años, entonces no valen. Entonces es suma. O sea, está adentro, está afuera y la falta de mantenimiento de los aires, no está manteniendo los ductos. ¿Y vos en tu trabajo pensás cómo diferenciar eso? ¿Lo tenés pensado cómo vas a hacer esa diferencia entre lo que es...? O sea, lo que quería era comparar, pero tengo que esperar que publiquen lo de externo, o sea, para sacar o ¿cuáles sea, son los que se repiten, los hongos que están afuera y los que quedan. Eso es como la técnica que podría tener, porque ahí tendría que hisopar todo. Es más complicado. Después deberíamos evaluar cuál es la repercusión que puede tener eso, digamos, cuántos de los que tuvieron en internet tuvieron una exacerbación de asma, no sé. Algo así, ¿entendés? Como para decir, se justifica por lo que tiene adentro. Pero está muy bueno, está interesante. Gracias. Mucho trabajo.